La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Buenos días a todos. Para dar inicio, quisiera de alguna manera agradecer a todos los presentes, así como a los medios de comunicación que nos convocan y a las instituciones que participan, pero creo que lo relevante es ver la pluralidad de ideas que el día de hoy se presenten. Mi tema, titulado Seguridad Pública y Seguridad Humana. Sin duda alguna, toda sociedad el Estado es el detentor del monopolio de la coacción física legítima, ya como poder soberano o bien como un ordenamiento jurídico que regula, le da forma o norma a este poder. Hobbes. Sin duda alguna, toda sociedad debe de afrontar los paradigmas y complejidades que se le presentan en su momento histórico correspondiente, si es su deseo continuar o perecer. En pleno siglo XXI, uno de los paradigmas es la función, participación y orientaciones que debe de tener el Estado en los distintos niveles y actividades de la cotidianidad de sus gobernados. Fundamentalmente en el tema de seguridad, concepto que con el devenir del tiempo ha cambiado y tomado nuevas formas. Etimológicamente, seguridad proviene del latín securitas, que significa cualidad de estar sin cuidado, que a su vez deriva de securus, de la raíz se, prefijo latino arcaico, que significa separar, como en secreto, selecto y curus. Por lo tanto, se puede decir que el significado de esta palabra es la confianza que nace de la sensación de ausencia de peligro, cuestión que en nuestros días parece ser ausente. Precisamente la seguridad es una de las piedras angulares de la configuración del Estado. Es posiblemente el elemento nodal de la permisión de la existencia del mismo, pues es el punto de encuentro de los individuos, la necesidad de sentirse protegido. Beccaria nos expresa en su texto de los delitos y las penas que las leyes son las condiciones con los hombres independientes y aislados se unieron en una sociedad, fatigados de vivir en un continuo estado de guerra y de gozar una libertad convertida en inútil por la incertidumbre de conservarla. Sacrificaron una parte de ella para gozar la restante con seguridad y tranquilidad. La suma de todas estas porciones de libertad sacrificadas al bien de cada uno constituye la soberanía de una nación. Por ello, podemos encontrar distintas acepciones del concepto de seguridad, como lo son la seguridad interior, la seguridad nacional, la seguridad estatal, seguridad ciudadana y seguridad pública, entre otras. Recientemente, un concepto es el de la seguridad humana, el cual en líneas siguientes comentaremos sin antes definir lo que es la seguridad pública, la cual podemos decir es el conjunto de actividades, programas, medios y técnicas establecidas por el Estado, cuyo fin directo e inmediato es el de encaminar la diligenciación, valoración y evaluación de estos programas que representan la regulación de la prevención y el control del delito. Concepto que encontramos en nuestra Constitución Política en su articulado 21, por lo tanto, podemos decir que es reconocido como uno más de del catálogo de derechos humanos que se encuentra en nuestra Constitución, siendo el Estado el obligado a cumplirlo, debido a que es él quien posee dicho monopolio de la fuerza. Concluimos entonces que el derecho humano a la seguridad pública consiste en la facultad que poseen las personas en el territorio de los Estados Unidos mexicanos para exigir de las autoridades la protección de su integridad física y su patrimonio, sin menoscabar la paz y el pleno respeto para sus libertades y derechos. La visión anterior de seguridad pública, más que una visión de derechos humanos, es una óptica de una función de Estado, por lo tanto, de protección de los intereses de dicha institución. Es así como la Organización Mundial de las Naciones Unidas desarrolla un concepto amplio de mayor cobertura a favor de los gobernados, denominándolo seguridad humana, la cual tiene alcances de mayor calado, pues se concentra en tres grandes enfoques o libertades, las cuales son la libertad de vivir sin miedo, la seguridad, libertad de vivir sin miseria, el desarrollo humano, y la libertad de vivir con dignidad, derechos humanos.
los cuales se conectan con una dimensión de seguridad económica, seguridad alimentaria, seguridad de salud, seguridad del medio ambiente, seguridad personal, colectiva y seguridad política, que para su práctica deben de ejercerse bajo los principios de multisectorial centrados en bajo los principios de multisectorial centrados en las personas de forma integral, contextualizados y de forma preventivos, que deben fluir de forma ascendente y descendente, gobierno, gobernados, gobernados, gobierno, es decir, desde su protección por el Estado y el empoderamiento de la ciudadanía. Este enfoque de seguridad humana se centra, como lo demuestra su definición, en el gobernado, en los intereses de seguridad que tienen su vida cotidiana y no en los intereses particulares del Estado. Para poder entender de mejor manera esta forma de seguridad, es primordial que pensemos diferente este tema de la seguridad, es decir, planteando qué avances podemos alcanzar en una cooperación entre el Estado y la ciudadanía y cómo lograr que dicho enfoque permee en el tema presupuestario. La seguridad humana aparece en las mesas de debate como respuesta a los múltiples problemas que se aquejan, como son la inseguridad, la corrupción, impunidad, el desempleo, pobreza, la falta de salud, alimento, la problemática individual, colectiva y sobre todo la crisis institucional que vive el Estado mexicano en nuestros días. Algunos datos sobre los temas que acabamos de mencionar son: seguridad. Según datos obtenidos por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública realizada por el INEGI, nos indica que el 73.2% de la población mayor de 18 años considera vivir en un estado inseguro. El 81% de la población considera que la única institución de confianza es la Marina, logrando únicamente un 36% de confianza nuestra policía preventiva. Así, un 67% de la población ha modificado algún hábito de conducta debido a la inseguridad, como es portar alguna joya, algún vehículo, salir por la noche. Impunidad. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad nos refiere lo siguiente: únicamente el 10.7% de los delitos cometidos se denuncian. De ese 10.7, únicamente el 67.5% de los casos se inició una averiguación previa, dejando sin investigar el 27.3%. De las cifras anteriores, entendemos que del 100% de los delitos cometidos, el 89.2% queda de forma directa impune, sin castigo ni investigación. Los datos anteriores demuestran uno de los grandes motivos por los cuales la inseguridad se dispara, pues nuestro nivel de impunidad es altísimo, algo así como del 90%, lo que genera sociedades irrespetuosas de la norma y de las instituciones. La solvencia económica. Según resultados del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, Coneval, en México para el año 2014 las cifras de pobreza es de 55.3 millones de pobres, lo que representa el 46.2% de la población nacional. El INEGI nos presenta lo que se considera la tasa de desocupación de un 4.7% de la población económicamente activa durante el mes de agosto del 2015. Sin embargo, no establece con claridad esta cifra, alentadora si se compara con España, 22.7%, Grecia, 25.6% o Francia, casi un 10% de desocupación. ¿En qué tipos de empleo? Si bien tenemos se nos presenta una tasa baja de desempleo, tenemos que decir que la mayoría de los mexicanos trabajamos en empleos informales, esto es, en las economías que no nos dan certeza ni empleo seguro. Salud. La estadística emitida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en el 2014, sobre el tema de salud, coloca a México por debajo del promedio de los países miembros, los cuales destinan el 9.3% de su PIB, de Producto Interno Bruto, en dicho rubro. En nuestro país aparece apenas con el 6.2%, apenas arriba de países como Turquía o Estonia y por debajo de países como Chile, Hungría, que en promedio llegan casi al 8%.
El promedio de médicos por cada 1000 habitantes de los países miembros de la OECD es de 3.3, mientras que nuestro país es de 2.2. Hablando de la infraestructura hospitalaria, México ocupa el lugar 33 de 34 en el gasto de salud per cápita, ocupando el lugar 34 en camas de hospital por cada 100,000 habitantes, 1.6. Educación. La OSDE, en su estudio El panorama de la educación en 2014, arroja datos reveladores. Algunos de ellos son: la educación de estudiantes de entre 5 y 19 años de edad es universal en nuestro país, es una garantía, es un derecho y por consiguiente el Estado obligado a dar dicho o asegurar dicho derecho. México representa una de las tasas más bajas en el rubro de la matriculación de su población de entre los 15 y los 19 años, siendo únicamente el 53% del total de jóvenes en dicho rango de edad. Quizá ahí podamos tener una respuesta de lo que está ocurriendo con nuestros jóvenes. Realmente no tenemos esa cobertura. Para concluir, vimos un panorama muy rápido y muy concreto sobre algunos de los temas que están aquejando a nuestro país. La propuesta que consideramos oportuna para este foro es la siguiente: realizar el análisis contextualizado en base a las 7 dimensiones que se mencionan en el presente trabajo de la seguridad humana: seguridad económica, alimentaria, de salud, medio ambiente, personal, colectiva y política, estableciendo los riesgos y amenazas que existen contra estas dimensiones para poder partir así de una realidad local. Este diagnóstico nos ayudará a coordinar acciones precisas y efectivas. Este diagnóstico lo puede realizar cada dependencia de acuerdo a su campo de acción. Segundo, en esta fase que podríamos denominar de implementación, una vez obtenido el diagnóstico, podemos establecer qué dependencias del Estado cuentan con política pública que coadyuva a subsanar las dimensiones frágiles que se detecten en la población. Esta implementación debe de ser un trabajo interdependencias, donde coordinen trabajos y esfuerzos para lograr la meta y no se termine con trabajos aislados y desintegrados. Tercero, es importante, después de la implementación de acciones programadas, realizar evaluaciones de acciones e impacto para conocer si realmente las acciones coordinadas entre las dependencias gubernamentales están dando resultados favorables. Para ello, tenemos puntos de partida para la futura confección de una política pública estatal y fortalecer las acciones útiles y desechar las débiles. Y creo que debe de ser el trasfondo de este foro, constituir un cuerpo de seguimiento y participación activa para lograr la introspección del concepto de seguridad humana en la sociedad y en el Estado, siempre con la participación de la ciudadanía. Y me gustaría resaltar con esto: no solamente de la opinión y de observar, sino de participar. Si bien es cierto, y creo, espero compartan conmigo esta idea, la seguridad es una tarea nodal y fundamental del Estado y por consiguiente no podemos eximirlo de su responsabilidad. Sin embargo, sí podemos coadyuvar en la ayuda del mismo. Entendamos que vivimos tiempos difíciles y únicamente dejándole la tarea al Estado no los vamos a resolver. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.